Vale, lo que vamos a ver hoy básicamente es la mitosis, importante de este tema, muy importante, ¿vale? Y lo que quedaría del tema, que es lo que os comentaba, ya es un poquito más teórico. ¿En cuanto a qué? Hombre, todo es teoría, ¿no? Pero me refiero, aquí ya es los niveles... Aquí, ¿veis? Niveles de organización de los seres vivos. Entonces, en este caso ya es más, lo leo, o sea, no hay tanta definición, no hay procesos que digas aquí como la mitosis con unos pasos, no hay esas cosas, ¿vale? Que es lo que intento un poco aclararos en clase. Entonces, esto lo leéis un poquito porque empezaremos ya la siguiente diapositiva sobre esto con el segundo tema, para ver un poco, por lo menos comentar un poco todos. Ya dije que, aunque no lo doy yo en clase, entra. La diferencia está que, llegado el momento, a final de octubre por ahí, si veo que vamos apurados y demás, yo cogeré los temas y por lo menos comentaré lo que yo considero que es más importante de cada tema, aunque no me dé tiempo a explicarlo todo en clase. Porque esta clase en principio surgen para dudas. Pero bueno, vamos viéndolo así, no tengo inconveniente, pero no entra esto, porque entra todo. Ya que los que están a distancia y no vienen, pues tienen el mismo temario que vosotros. ¿Vale? Lo cual quiere decir que no... El segundo tema ya os dije, bueno, lo abro un momentín. El segundo, cuerpo humano y nutrición. Este más de estudiar me refiero en cuanto a qué. Pues en que aquí te hablan, pues eso, tienes aquí, pues aprenderte cómo son los órganos para la nutrición, lo que hace cada sitio. Y habrá alguno más o menos raro, pero ya es lo que os digo, no hay tanta cosa así de gen, de tal y de historia, es saber el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, es más largo, porque es más largo que el primero, pero bueno, y el de relación un poco lo mismo. ¿De acuerdo? Son un poco iguales. Entonces, lo que os decía, hoy vamos ya a ver el sumum de esto, repaso un poquitín lo anterior que me interesa de los cromosomas y tal, para tenerlo un poquito fresquito, porque lo vamos a utilizar. Entonces, os recuerdo que estábamos dentro del núcleo, esas historias, y lo que íbamos a ver era cómo una célula, ¿vale? Lo que hacía era, al final de su ciclo, era dividirse en dos células iguales. El objetivo era duplicar el material genético, ¿vale? Ese es el objetivo. Esa es la mitosis. Esa es la mitosis, ¿vale? En la meiosis, que es otro tema, aquí no viene, entonces yo, si ahí no viene, no lo voy a tocar. La meiosis lo que hace es... La meiosis aquí, si yo no le he mirado mal, aquí no la tengo. Aunque lo he visto por alguna pregunta... Bueno, tiene su aquel, pero vamos, yo aquí, si no viene en el PDF, yo no lo puedo preguntar. Porque el que no viene... O sea, vosotros contad que no venís a clase. Entonces, tú en tu casa no puedes decir, este tío va a poner la meiosis. Si no está en el PDF, lo que no está en el PDF yo no lo puedo pedir. ¿Vale? Te puedo pedir otras preguntas, que no será el caso, pero me refiero, el contenido es el del PDF. ¿Vale? No puedo salirme de ahí. Entonces, aquí no viene, pues no hay. La meiosis, lo que sí os digo es que se utiliza en las células sexuales, espermatozoides y óvulos. Entonces, a lo mejor aquí no, y a lo mejor hay un tema que es el de relación, que tengo que echarle un vistazo, a lo mejor ahí sí que viene la meiosis, el de relación. Pero en este primero no. Entonces, aquí lo que se trata es, vamos a hacer células y el objetivo fundamental es que cuando las células se dupliquen dos, esas dos sean exactamente iguales, que su material genético sea clavado, que no haya ninguna diferencia. Si hay diferencias, mal asunto. Mal asunto. Es que se ha hecho mal la mitosis y entonces tendremos problemas. ¿Vale? Entonces hablábamos de lo que decíamos, el otro día os recuerdo, que era el ciclo celular, ¿vale? Entonces el ciclo celular no es la mitosis. El ciclo celular es lo que hace la célula durante, vamos a decir, es que vida parece que después viene la muerte y la célula no se muere, pero bueno, durante su proceso hay una zona que es la interfase, donde básicamente lo que está haciendo son sus funciones, ¿vale? Crece tal y cual, y si es muscular, pues hace funciones de célula del músculo. Si es una neurona, funciones de una neurona. Ahí no se está duplicando. Hay una parte final de la interfase que ya empiezan a prepararse para la duplicación. Se va preparando, ya veremos qué sucede ahí. Y luego ya entra en la mitosis, y es al final de su ciclo cuando se divide en otras dos, ¿vale? Pero es una parte de la vida, aunque ya digo que no muere la célula, pero es una parte de la vida de la célula, la mitosis, la parte final, ¿vale? Y en la interfase, ya digo, sus funciones más al final empieza a preparar las cosas. Cosas importantes para que no nos hagamos un lío. Recordad que en el núcleo se guarda toda la información de cómo crear una persona, nuestros rasgos, que está en el ADN, ¿de acuerdo? Y ese ADN son filamentos largos que están enrollados ahí haciendo una maraña, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, no están lo que se llaman descondensados, que se llama así, ¿vale? Y esos que están ahí un poco desubicados. De hecho, me parece que tengo aquí, iremos siguiendo cromosomas, ¿vale? Iremos siguiendo una foto aquí importante que he hecho, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, lo que veis al principio, esto, a ver si consigo bajarlo un poquitín, ¿vale?
Ahí está. Esto es la información que está enmarañada más o menos, ¿vale? Y aquí, pero más enredado todavía, es como estaría en la interfase. Al principio, o sea, excepto al final de la interfase. Todavía se empieza a diferenciar, pero estaría un ovillo, ¿de acuerdo? Eso lo que hace es, ese ovillo, ahora lo veremos todo por pasos, pero bueno, para que veáis un poco de general. Ese ovillo lo que hace es ordenarse un poco, y a ese mismo ovillo de ADN, o de varios ADN, que está ordenado, ¿vale? Lo que vamos a llamarlo son cromátidas, ¿vale? O sea, la cromatina es el ADN embrollado. La cromátida es cuando el ADN coge una estructura, como hemos visto aquí, como de bastón, ¿vale? Esto sería, ¿vale? Una cromátida, ¿vale? Cromática. Sí, porque no confundáis, cromatina es el ADN hecho un ovillo. Cuando se organiza un poco, todos son nombres de lo mismo, pero en diferentes. Es como si te digo huevo frito, tortilla francesa. O huevo cocido, las tres cosas. Pues al final estamos llamando a un huevo, pero en diferentes formas que tiene lo llamamos de diferente manera. Pues aquí pasa igual, ¿vale? Dependiendo del orden que tenga, se llaman de una manera u otra. Cromatía ya hemos terminado, ¿no? Eso es, cuando ya tiene forma como de bastón, ¿vale? Aquí lo tenéis. Entonces, un cromosoma, que es lo que vemos luego, se forma para duplicar la célula, porque un cromosoma lo que es, y esto vimos otro día, pero lo repaso un poquito, es importante para entender bien el proceso. Un momentito, pongo aquí una pizarrita. Vale. Entonces, vale. Entonces, lo que os decía, yo tengo aquí el embrollamiento del ADN en el núcleo, no sé qué, tal. De repente se empieza como a hacer el bastoncillo, ¿vale? Es una cromatida. En un momento de la célula, ya veremos cuándo, ahora no me interesa el momento, me interesa el que esto va a crear una copia de sí misma exactamente igual. No digo en forma, digo en información, ¿vale? Estas dos partido por la mitad, esas dos hebras llevan la misma información exacta y clavada, ¿vale? Y eso será luego lo que se estructura un poquito más y lo que nosotros vamos a ver en un momento de la mitosis, que es el típico, bueno, esto no es nada, pero bueno, lo que sería un cromosoma, ¿vale? Cuando está súper organizado. Son las dos cromátidas unidas y súper bien estructuradas. Está mucho mejor en este dibujo, ¿vale? ¿Veis? Entonces, aquí tenemos una cromátida, la cromátida se duplica, genera otra copia de sí misma, pero veis que todavía hay cierto desorden, se organiza más es enrollarse más, coge una forma más visual, y entonces ya aquí tenemos lo que denominamos cromosoma, formado por dos cromátidas, esta y esta, que en el centro tiene un estrechamiento, ¿vale? Y esto es una copia exactamente igual que esta de aquí, son dos copias iguales. Entonces, ¿qué hará en un momento la célula? Recordad que el objetivo fundamental hoy de la tarde es dos células iguales. Pues, ¿qué es lo que va a hacer? En el momento de la célula se romperá ese cromosoma y una parte irá hacia una célula y la otra parte irá hacia la otra célula. Y como son dos copias iguales, al final lo he conseguido. He conseguido dos células que tienen el mismo contenido genético. O sea, se duplica no porque le apetezca, sino para tener células, como una copia de seguridad, por decirlo así, ¿vale? Y una vez que están en las células que ya las tienen, otra vez se vuelve a desordenar, ¿vale? Porque desordenado, básicamente lo que va a hacer el ADN son la instrucción para fabricar proteínas. Y para eso el ADN tiene que estar abierto, porque hay unas moléculas que lo van huyendo. Entonces, si en el ADN durante todo el ciclo celular estuviese así, cerradito, no fabricaría proteínas. Que es básicamente lo que quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Abrirse. O sea, la desorganización no viene porque diga, ¡ay, qué súper bien!, sino porque tiene más zonas expuestas para que puedan sintetizar proteínas. ¿Vale? Efectivamente, eso es bien dicho. La desorganización organizada, sí. Y aquí ya estarían para sintetizar proteínas. Entonces, esto va a pasar durante la mitosis. Ahora vamos a ver qué pasa en cada paso, pero lo que le va a pasar al material genético es esto que veis aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso veremos en cada uno. Entonces, básicamente tenéis aquí, bueno, aquí tenéis lo de las cromátidas, ¿vale? ¿De acuerdo? Que están unidas por el centrómero. Veremos que eso es importante para la hora de separarlos, es por donde lo vamos a separar, de una forma muy cruel, pero bueno. Aquí tenéis el cromosoma, ¿vale? Con sus cromátidas. Ya acordaos que dependiendo de si el centro estaba, si este estrechamiento
Esto funciona. Sí, si este estrechamiento estaba aquí o más arriba o más abajo, se llaman metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos. Bueno, eso lo podéis repasar, que fue el otro día. Eso nada, vale. Y llegamos al ciclo celular. Vale. Entonces, todas las células, sean procariotas o eucariotas, ¿vale?, se reproducen dando lugar a células hijas, eso es importante. Estas células crecerán y realizarán sus funciones hasta que se produzcan nuevamente. Bueno, lo importante, esas células hijas van a contener la misma información que de la que vinieron, ¿de acuerdo? Y es lo que os digo, no es la idea de una célula muere y aparecen dos, es la célula, ella se duplica y entonces genera otra, ¿vale? Pero ahí está la cuestión. ¿Cuál es cuál? No se sabe, porque como son dos copias idénticas, al final, cuando una vez que el cromosoma se ha duplicado, no está marcado cuál es el que venía de la célula, el que tenía la célula al principio y cuál se ha creado. ¿Y dónde va esa célula que ya se ha duplicado? Esa se están haciendo en los sitios específicos. Es decir, yo en las manos ahora mismo se están haciendo. En la piel, mogollón, pues como se erosiona tanto, entonces ahí se generan células, bien porque envejecen otras. O sea, es decir, ¿por qué no crecemos infinitamente? Porque unas se van muriendo, por gasto y demás, otras por lesiones. Claro, entonces esa célula lo que va a hacer es donde esté, va a desarrollar su función. Porque lo que sí tiene muy claro es, cuando ya están en los sitios que Pero tienen... entonces no son iguales, porque estaríamos siempre igual de bien. No, son iguales, lo que pasa es que cada vez tienen menos. Ah, vale. Pues cada vez, claro, ¿cuál es el claro, el envejecimiento es lo que os dije, que hay una parte, no voy a entrar en eso a nivel de este año, pero hay una parte que se supone que son el principio de aquí, ¿vale? Que son los telómeros. Esto lo digo, no entra este año, pero lo digo. Los telómeros, cada vez que la célula se duplica, han descubierto que se van haciendo cada vez más cortos. Y eso hace que las células cada vez se dupliquen de peor forma. Y ese es el envejecimiento. Es decir, el envejecimiento viene porque tus células no sustituyes todas las que vas perdiendo. Claro. Entonces tú generas igual de guays. Claro. Igual de guays, pero menos. Entonces ahí está la cosa, claro. Ahí está. Un corte o una herida, ahí también usarías ese proceso para... Sí. No, bueno, para cerrar lo que hacen son las plaquetas, pero las plaquetas son células que se reproducen de esta manera. Y luego la piel, el proceso de regeneración es así. De hecho, hombre, dependiendo del corte más profundo o menos, de hecho, me atrevería a decir que cuando tú te dejas una cicatriz es porque las células que has generado son mejores que las que tienes alrededor, que son más viejunas. Claro, son células, ha habido tal debacle de células que lo que ha pasado es que las que se te han generado nuevas son muchas, entonces tienes un mogollón de células nuevas. Claro que están mejor, pero vamos, el envejecimiento es eso, porque al final, al duplicarse cada vez es peor, ¿vale? Entonces lo que os decía, hay una parte que es la interfase. La interfase no es una fase de la mitosis. La interfase es, si yo por ejemplo represento el ciclo de una célula, ¿vale? Aquí. Bueno, eso se puede. Aquí. Vale. Si represento el ciclo de una célula como si fuese un circulito, ¿vale? Todo esto de aquí hasta aquí más o menos, todo esto sería interfase. ¿Vale? Y aquí estarían las 4 etapas de la mitosis que veremos. Es decir, al final, aquí estaría la mitosis. Bueno, esto va a ser un loco, pero bueno. La mitosis. Y todo esto de aquí sería la interfase. ¿De acuerdo? Donde la célula desarrolla sus funciones y donde aquí empieza ya un poquito a prepararse para entrar en mitosis. ¿Vale? Por tanto, la interfase no es una fase de la mitosis. ¿Vale? Ya veis que dice, transcurre entre dos mitosis, claro. Es desarrollo mi función, me duplico. Desarrollo mi función, me duplico. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en la interfase? Bueno, pues que la célula va creciendo, lleva a cabo sus funciones y sobre todo que nos interesa, que se va preparando para la mitosis. ¿Cómo se prepara? Pues lo primero que hace es duplicar el ADN. Es decir, en la interfase, el ADN ya está haciendo esto de aquí. ¿Vale? Se está duplicando. No está organizadito así súper guay, no estamos en un cromosoma, aquí, pero ya tenemos aquí duplicado el ADN, ¿vale? Eso es la interfase. Entonces es lo primero que sucede, la duplicación del ADN. Y luego, produce nuevos órganos, ese tipo de cosas, pero sobre todo me interesa ahí la duplicación del ADN, ¿vale? Uy, va, se ha pirado, hostia, se ha pirado. Tendríamos luego, aquí a veces la interfase, aquí yo creo que no lo hacen, pero bueno. Vale. Vale. Aquí no dividen a veces la interfase
la dividen también en su apartado y aquí no viene, pues ya está. Por lo tanto, en la interfase nos quedamos que el ADN se ha duplicado, ¿vale? Ya tiene una cierta estructura, no es una madeja, ya tiene una cierta estructurita, pero todavía no es un cromosoma. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora, ¿luego qué os viene? Pues luego se puede dividir en dos, fase de división celular o fase M, ¿vale? Entonces, ahí, cuando entramos ya en lo que es mitosis en sí, lo que vamos a hacer es tener duplicación del ADN, no sé qué, separación y demás. Y al final de la mitosis se produce una fase que se llama, citocinesis, que es cuando las células se rompen. ¿De acuerdo? Ya lo veréis. Estará todo formado, la rompo y ya tengo las dos iguales. Eso es, se estrecha, un anillo tal, y se rompe. Eso sería al final, después de la mitosis. Empieza un poquito... El problema de esto es que están solapados. Es decir, no acaba la mitosis y la célula se estrangula y se rompe. Ya en la anafase empieza un poquito a coger forma, como en unos primáticos, por decirlo así, y luego se acaba de romper. Pero bueno, aquí lo podríamos separar, ¿vale? Entonces, en la citocinesis... ¿Cómo? Cuando se va a dividir en mitosis y cuando se rompe y ya se divide en dos se llama citocinesis. Cito significa célula y cinesis, ¿verdad que? No, sí, y cinesis es ruptura, ¿vale? Citocinesis o división del citoplasma, bueno, ¿vale? Entonces, bueno, yo pone aquí, si el organismo es unicelular, pues lógicamente si yo cojo un organismo unicelular y lo divido en dos, ya tengo dos organismos. No es como nosotros, que nuestros órganos están hechos de célula. Aquí, si estás hecho de una sola célula, si yo esa célula la convierto en dos, pues tengo dos organismos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bacterias y demás. Vale. En los pluricelulares, pues no, lo que hacen las células es ir a sus tejidos, organismos, o sea, tejidos, órganos y demás. Bueno. Mitosis, vale. Lo que os decía aquí. Las células de nuestro organismo, excepto las espermatozoides y óvulos, que son las células sexuales, todas las demás lo van a hacer por mitosis. Veremos en su momento si en el tema de reproducción se ve meiosis, qué pasa con la meiosis. Pero de momento todo es por mitosis, ¿vale? Entonces aquí tenéis el ciclo que os había hecho yo. Aquí tenéis la interfase, ¿vale? Y aquí la fase M, que es donde se duplica. Bueno, entonces vamos ya al ágil. Bueno, lo que os he dicho, la mitosis consiste en la división del núcleo y el reparto de cromosomas en cantidades iguales para las dos. Y es que cada cromosoma es igual, no es que sea el mismo número, es que son iguales, o deben ser iguales. Vale. Bueno, vamos con lo primero. Entonces, una vez que venimos de la interfase, donde no perder de vista, tenéis en la cabeza, que ya tenemos en el núcleo esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Llegamos a la primera fase de la mitosis, ¿vale? En la primera fase de la mitosis, que es la profase, ¿vale? ¿Vale? Sí, vale. Profase, recordad que pro significa antes, ¿vale? Pues antes de... Estamos en mitosis, pero antes de empezar con todo el tinglado, lo que hace es esto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues fijaos. Lo que vamos a hacer aquí en la profase es, por un lado, tenéis que tener en cuenta 4 orgánulos que intervienen en la mitosis. Y os comento. A ver, vamos a ver si consigo. ¿Qué es? La membrana nuclear. A ver qué la pasa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Si aquí no lo llama. Espera un momento, porque como le he mirado a otro lado, vale. Sí. La cromatina. Los centrómeros, ya os digo, os recuerdo un poco que eran. ¿Vale? Sí. No, bueno, centrómeros sí. Y el centrosoma. Cuidado con esto. Vale. Sí, centrosoma, os digo qué es. Recordad, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? La membrana nuclear, lo que vamos a ver es que desaparece, le vuelve a aparecer, ¿vale? La cromatina, que hemos dicho que eran, creo que ahora las cromátidas, ¿vale? Los centrómeros nos van a importar luego porque recordad que es la parte de los cromosomas. Bueno, espera, porque esto tiene esto, si lo ve alguien, se muere, vale. Los centrómeros, no me va a salir mucho mejor, pero intentaré que algo más, por lo menos sí. Bueno, más o menos. Los centrómeros están aquí, ¿vale? Y luego veremos por qué son muy importantes.
Y luego el centrosoma. ¿El centrosoma qué era? Eran, recordad, dos estructuras de este estilo perpendiculares, que la vimos en su momento, que solo la tenían las células animales, ¿vale? Y aquí había una serie de filamentos. Estos van a ser los forzudos de la mitosis. Estos van a arrastrar... Los centriolos, sí, perdón, ¿lo he dicho? Sí, es que los centriolos más los filamentos más centrosoma, eso es, perdón, sí. Los centriolos era esto, ¿vale? Y con los filamentos se llama centrosoma, ¿vale? O sea, el centriolo eran estas dos estructuras. Y con los filamentos que tiene alrededor se llama centrosoma, ¿vale? Y eso van a ser los encargados de arrastrar todo, de mover todo. Van a mover toda la historia, ¿vale? Repito, centriolos es estas dos estructuras y con los filamentos que tiene alrededor, que son filamentos, se llama centrosoma, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Vale, entonces, fijaos lo que sucede. Bueno, los filamentos de cromatina se condensan y se forman los cromosomas. Estamos en la profase, ¿vale? Cada uno formado por dos cromátidas iguales. Eso lo vamos siguiendo, ¿vale? Las cromátidas no dan lugar a los cromosomas, ¿de acuerdo? La membrana nuclear desaparece. Y el nucleolo, recordad que el nucleolo era un orgánulo que tenía el núcleo donde se producían los ribosomas, ¿vale? Entonces, eso desaparece. ¿Por qué? Porque fijaos, los ribosomas lo que hacen es sintetizar proteínas. Si yo lo que voy a hacer es duplicar mi célula para la función de sintetizar proteínas. ¿Por qué? Para sintetizar proteínas del ADN, ¿cómo tiene que estar el ADN? Abierto. Si yo lo tengo en forma de cromosoma, ahí ya nadie lee nada. Con lo cual, el nucleolo ya no puede sintetizar proteínas, desaparece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Bueno, y ahora se dispersa en el citoplasma y demás. Vale. Fijaos, en las células animales, los centriolos se dirigen a cada uno de los polos, ¿vale? De la célula, cada uno de los extremos. Es decir, estos, los hilos que tienen en medio, se empezarían a estirar, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, recordad, estos hilos, eso es. Aquí, estos hilos se empezarían a estirar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo que harían es que estas estructuras... Pero los filamentos, ¿eso lo has dicho? Sí, los filamentos, o sea, lo que hacen es... Mira, espera, aquí, vamos a ir con eso. Vamos a ir aquí, lo tenéis, a ver cómo lo define aquí y lo ponemos el que teníais, el que vimos en su momento. Aquí, mirad, aquí tenéis, vale, los centriolos, eso es. Es que yo he dicho centro, ¿qué he dicho yo? No, centrómero y centrosoma no, centriolos, perdona. Sí, lo estoy diciendo yo. Sí, os está liando yo. Es que has dicho centrosoma, claro, a ver, Perdón. Centriolos. Es que voy a seguir el de vuestro. Claro, centriolos, perdonad. Sí, lo he dicho vosotros. Claro, sí, pero quedaos con los centriolos porque hablan de centriolos. En lugar de centrosoma vamos a hablar de centriolos. Sí, porque si no voy a volver loco. Como está en el... Es el centrosoma centriolo más la unión, claro, pero hablamos de centriolos y punto, y así nadie se lía. Como está en el PDF. Yo es que lo he mirado a otro lado y a otro lado ponían eso. Entonces, los centriolos, ¿vale? Que nosotros tendremos con las fibras que tiene alrededor. Lo entendemos como centriolos, que es como te lo ponen aquí. No vamos a liar más la historia. Vale. Entonces, los centriolos lo que hacen es irse hacia los polos, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Se están en cada uno un polo de la célula y forman entre ellos las fibras, unas de fibras que reciben el nombre de uso acromático. ¿Por qué se llama uso acromático? Pues porque si yo no lo he visto, porque, pues hombre, tengo una edad pero no tanta, no sé, o en mi pueblo no lo hacían. Pero claro, las ruecas, yo que sé, al que haya visto la durmiente esta, ¿no? La vida durmiente, yo que sé. La pava esta. Bueno, el que haya visto eso, habrá visto una rueca y entonces había como un palo donde alrededor está todo. Bueno, pues aquí lo que hacen es, un poco, hacen eso, por eso se llama uso acromático. Porque la historia es que al final forman... Espérate, porque no quiero decir... Vale, es que me lío con eso. No. Vale, eso. Centrómero, es que no quiero decirlo mal. Desaparece la célula. Vale. Los centriolos, que me lío con el centrosoma. Los centriolos, quería decir, los centriolos que hacen se van a los polos y entre medias está toda la maraña esta que tienen de filamentos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y se llama uso porque tiene esa forma. Están los centriolos en el borde y en medio, o sea, es como si tuviésemos
los centriolos aquí, no tanto, nada exagerado, pero construyes en los centriolos, en los polos de la célula, y entre medias está este uso. ¿Vale? Se han duplicado aquí. Es que aquí, claro, eso es. Aquí, en esta fase, por eso digo, aquí no lo ponen, pero bueno, el centriolo, una de las cosas que hace es duplicarse en dos, y cada uno se va a un lado. Sí, aquí no lo ponen, pero es eso. O sea, una célula tiene un centriolo. ¿Vale? O sea, aquí no lo han puesto. Y lo que hace el centriolo en esta Se supone fase... que son dos centriolos perpendiculares, ¿no? No, el centriolo es la estructura. Vale. El centriolo es la estructura de esos dos. Y cada célula tiene un centriolo. En esta fase yo no digo nada porque aquí lo tengo, pero ahí no, entonces no lo iba a decir. Pero el centriolo lo primero que hace es duplicarse. ¿Vale? Y se van y luego se estira cada uno al... Aquí la parte que se ha saltado... Claro, pero ya digo que cada célula es un centriolo, ¿vale? En este caso se duplican. Yo aquí no he puesto, como aquí no dicen nada, pero bueno. Entonces, y cada uno, no, yo por eso digo lo de aquí. La movida está en que, claro, yo lo miro aquí y no le noto ahí, pero bueno, quitaré cosas. Y se forman entonces unas de fibras que reciben de uso cromático por esa forma, ¿vale? Los cromosomas se unen a esas fibras. ¿Por dónde? Lo que decía antes, por los centrómeros. Recordad que el centrómero era lo que tenía cromosomas laterales, pues, y tenía dos, no para cada cromática. Pues se unen, ¿vale? Se unen a esos filamentos que tienen, porque ya desapareció la membrana nuclear y esa pesca, ¿vale? Y entramos, eso sería esto de aquí, ¿vale? Lo que es la profase, la preparación. Por tanto, repito, profase, desaparece membrana nuclear, los bueno, aquí ya digo que no lo dicen, pero bueno. Los centriolos se van hacia los polos de la célula. Antes, entre nosotros, yo no lo preguntaré, pero antes han dividido en dos. Entonces, si yo pido la profase y no me pones que los centriolos se dividen en dos, no te lo voy a poner mal, porque aquí no viene. Claro. Desaparece la membrana celular, a ver. Desaparece la membrana nuclear, ¿vale? Los centriolos se van hacia los polos de la célula. Eso es. Entre ellos se forma el uso cromático, que son Pero los no se cilindros. divide en dos. Sí. O sea, es decir, el centriolo Justo lo que se divide en otro más. En otros centriolos. No es que, ojo, no es que esas dos estructuras, sí, pero no es que esas dos estructuras se separen, es que yo genero una igual. Es decir, vamos a ver. Se duplica. Claro, lo que yo tengo es, No se divide, pero no se dividen, he utilizado, efectivamente, sí. Lo que yo hago es, yo tengo este, lo vamos a ver claro, yo tengo este, y lo que hago es, genero otro igual. exactamente igual. Ya está. Más que división, efectivamente. Duplicación. Porque no se rompe. Ya está. Tengo dos. Y se van a los polos. ¿Ves cómo mejor hacer el vídeo entre todos? Pero vamos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Hasta ahí sí? Eso es lo que pasaría en la profase. Ahora, ¿qué pasa en la metafase? Fijaos, en la metafase, meta significa mitad. ¿Vale? Entonces, lo que estaríamos es en esta célula de aquí. En esta de aquí. ¿Vale? Los centriolos ya están los dos en los polos totalmente opuestos, y en la mitad se colocan los cromosomas, que recordad que estaban unidos, pero ahora los coloca en la mitad, ¿vale? ¿De acuerdo? Que forma lo que se denomina la placa ecuatorial, que lo dicen, pero esto sería la placa, a ver, Se colocan los cromosomas. en la mitad de la célula, en el ecuador de la célula, justo a la mitad. Siguen unidos a los centriolos, pero en la mitad ahora, ¿vale? Sí. Claro. El centriolo, como tiene las fibras, al estirarse, recuerda, los filamentos es lo que hacen que cuando se estiran, los cromosomas queden en el ecuador de la célula, pero siguen enganchados a los filamentos ya los han cogido y está pegado a los filamentos. Es que son como una marioneta, tú tienes el centriolo y con eso sigue va moviendo los cromosomas. Y en el caso de la metafase lo que está haciendo es colocarlos en la mitad de la célula. ¿Vale? ¿De acuerdo? Formando lo que denominamos placa ecuatorial. Placa ecuatorial. Eso es, por eso es metafase, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Hasta de acuerdo, ¿no? Ahora, Entonces decía que iba a profundizar en esto. vale, ahora, en la anafase significa, ana significa contrario o separación. Entonces, fijaos, la historia es centriolos en los polos,
cromosomas en la mitad unidos. ¿Qué es lo que va a hacer ahora el uso acromático? Encogerse. Claro, para separar, daos cuenta que si yo hago un dibujo grande de lo que está, cómo está unido el cromosoma, fijaos que yo tendría vale, aquí estaría tirando uno, aquí estaría tirando el otro, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí hay unas enzimas que aquí no vienen, pero bueno, que rompen esto por la mitad. Lo que va a pasar es que va a romper el cromosoma en sus dos cromátidas. Eso es el anafase. Eso es la anafase, es decir, aquí. Yo rompo el cromosoma en sus dos cromátidas y cada una se va a los polos. O sea que rotura de la cromática. Rotura del cromosoma en dos cromátidas. Se acortan las cromátidas No. y se rompe el cromosoma. No. Se acorta el uso acromático. Vale, ¿Cómo, espera, cómo espera. repite? Se acorta el uso acromático. ¿Vale? Que son los hilos, ¿no? De los centriólogos. ¿Vale? Y el uso acromático al acortarse, como tiene unidos los cromosomas, si este es el cromosoma y aquí tengo los usos cromáticos, se acorta y ¿qué es lo que pasa? Que se lleva las cromátidas a los bordes. Vale. ¿Vale? Porque es lo que os he puesto aquí. Cada cromosoma tiene unido un uso cromático. Entonces, cuando tiro de estos hilos, a la vez, aquí no lo pone, pero aquí hay unas moléculas que están rompiendo el cromosoma en dos, cada cromátida se va a ir a uno de los polos. Ahora lo veremos otra vez en general, ¿vale? Fijaos que yo cuando partía, al principio mi célula, lo que tenía era esto. Ahora, joder, lo que tenía era esto. Era esta, ¿vale? Entonces, el objetivo era duplicar eso y que se lo lleve otra célula. Duplicado ya lo hizo y ahora se lo está llevando. El uso acromático está tirando y se lo está llevando a los polos, ¿vale? Porque ya va a formar la célula, ¿vale? ¿Me explico? O sea, no perder de vista eso, no perder de vista esto de aquí. O sea, es decir, fijaos, aquí estaba en la interfase. Esto también sigue en la interfase. Ahora ya estamos esto en la profase. Esto se coloca en el ecuador. A cada puntito verde de aquí se engancha un hilo del uso cromático y tira. Y al tirarlo se lleva cada cromátida a un polo. Es decir, cada copia a un polo. ¿De acuerdo? Ya preparándose un poco para las dos células. Se puede decir que yo diría, como personal, que a partir de aquí ya empezamos a tener dos células. Porque ya está el material genético separado. ¿Vale? A partir de la fase. Eso es. A partir de la fase. Eso es. Ana significa contrario o separación. Y es lo que le sucede. El cromosoma se separa y se va en sentidos contrarios. ¿Vale? Y todo esto ya digo, desde el principio, por el uso acromático, que es los hilos que van tirando. ¿De acuerdo? De hecho, si nos metemos en historias es un uso acromático, lo que está haciendo es tirar de los cromosomas, ¿vale? De las cromátidas. Y otro lo que está haciendo es crecer para que la célula se haga más grande y luego se pueda partir, ¿vale? O sea, se va estirando, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí hablan de eso. Y en la telofase, claro, al final de la telofase, ¿qué pasa? Pues ya lo que necesitamos sobra. Desaparecen las fibras del uso acromático. Ya se han llevado los cromosomas o las cromátidas a los extremos, se acabó. Reaparece el nucleolo. ¿Por qué? Porque ya tiene que aparecer el orgánulo que va a sintetizar para los ribosomas, ¿de acuerdo? Reaparece el nucleolo. Ahora volverán otra vez a hacerse otra vez la locura. Es que lo que te digo, cuando yo estudio esto y lo miro, cromosoma lo llaman al ADN también hecho un madojo, pero no lo habría como tal, no había un cromosomita de estos formados super guays, ¿vale? Ya no, ¿de acuerdo? Ya no está así tan estructuradito, ¿vale? O sea, él solo se organiza y se ordena y se empaqueta para que lo separe. Eso es. Sí, es lo que estoy. Bueno, para tener células, para hijos son la meiosis, ¿eh? Dime. Los centriolos se los hacen en el animal, ¿no? Eso. Los centriolos son los Sí, ahora veremos en la vegetal qué es lo que pasa. Sí. Ah, o sea, vale, que hay mitosis vegetal, o sea, hay mitosis animal. La única diferencia es que no tiene centriolo. Es la única diferencia, vale, ya está. Cuando pones aparece Sí. la fibra del uso cromático es los centriolos. No, desaparecen lo que son las fibras, los filamentos. Los filamentos, ellos siguen. De hecho, fíjate que te he dicho, claro, la célula animal tiene cada una lo diré,
un centriolo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hemos hecho 2. ¿Por qué? ¿Por cuántas células vas a tener tú al final? 2. Cada una se lleva el suyo. O sea, no puedes tener 2 porque si tú estás utilizando 2 personas para tirar y luego cada persona se queda en una célula, no puedes tener 2 células, ¿vale? Entonces lo que hacen es duplico esas para que al final se lo quede cada célula. O sea, es como decir, te voy a dar de un trabajador que tengo yo, saco 2 y no te lo vas a llevar tú porque es el que sabe cómo se hace el tema. Y cuando tú te vayas a duplicar, crearás 2 para tus otras 2 células. Esa es la historia, ¿vale? Reaparece el núcleo, como decía, comienza a formarse la membrana nuclear, ¿vale? Con restos que había en el citoplasma. ¿Qué pasa? Lo que os digo, ya tenemos la célula ahí trabajando. ¿Qué necesita la célula? Sintetizar proteínas. Para que sintetice proteínas, ¿cómo tiene que estar el ADN? Abierto. Pues los cromosomas se descondensan para constituir la cromatina otra vez. Para que podamos tener el ADN abierto y podamos sintetizar proteínas, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí llaman ya que al final, eso sería un poco ya esta parte de aquí. Y luego, esto de aquí. Y aquí ya cuando se ha roto la membrana y ya tengo 2 células como entes individuales, ¿vale? Esa es la forma final, que es lo que decíamos de citocinesis, ¿vale? Es cuando ya está todo hecho, rompo y ya tengo los 2. 2 células con la misma copia genética, con la misma copia de ADN, con sus centriolos, para en el futuro, cuando les llegue la época de reproducción, tengan todo lo necesario, ¿vale? Toda la historia, ¿vale? Los centriolos, que no quiero entrar en ese, lo pone aquí. En las células vegetales... ¿qué dices? Vamos a ver. En las células... Aquí lo tenéis. En las células vegetales no hay centriolos, ¿vale? Y el uso se forma solo con los filamentos. Ahí no hay dos estructuras perpendiculares que los manejen. Entonces, bueno, es un poquito más rudimentario, pero no tienen centriolos. Recordad, solamente es el uso acromático, ¿vale? Lo que se va a formar, lo que tenéis aquí. Eso es esto, ¿vale? Importante. O sea, como dijimos que los centriolos eran únicas de animales, y las vegetales también hacen mitosis, lo hacen pero sin tener las estructuras perpendiculares. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en qué historias tiene eso. Pero vamos a verlo ahora un poco, ya que habéis copiado y demás en general. Vale. Entonces, la historia es lo que os decía. Viendo ya un poco general, ya lo tenéis copiado de más o menos tal. ¿Cuál es la idea? 2 células con el mismo material genético. Ese es el objetivo, ¿vale? La vida de la célula es el que tiene interfase, que es la mayoría, y luego ya mitosis y citocinesis, ¿vale? Entonces la interfase desarrolla sus funciones y tal, historias, y empieza al final de la interfase ¿a qué? Pues ya duplica el ADN. No está estructurado como un cromosoma, pero empieza a duplicar el ADN. Lo que tenéis aquí, ¿vale? Lo que sería esto de aquí. Esto se produce en la final de la interfase. ¿Eso lo tenemos en el web? Eso lo subiré, ¿vale? Esto sería el final de la interfase, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, llegamos a la profase con eso ya. ¿Qué es lo que sucede? Lo que decía. Los filamentos de cromatina se condensan más y forman los cromosomas. Ya estamos entrando en mitosis, ya hay un cromosoma hecho ahí. Ya no son 2 filamentos así, sino está cerradito tal, ¿vale? Se forma el cromosoma, ¿vale? Cada uno formado por 2 cromátidas unidas por el centrómero, ¿vale? La membrana nuclear y el núcleo desaparecen, y el nucleolo, desaparecen y se dispersan en el citoplasma. Fijaos que lo que os digo, el nucleolo lo que hace es utilizar ADN. Como ya no puede utilizarlo, desaparece, ¿vale? Aquí es lo que se han saltado, lo que os decía yo. En las células animales, los centriolos se duplican, la estructura perpendicular se duplica. Entre ellos se genera el uso acromático, que son los hilos que tienen, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo tenéis. El uso acromático lo tenéis aquí, ¿vale? En las células vegetales no hay, por tanto, solo con los hilos. Y se empiezan a ir también hacia los polos, ¿vale? Tengo los centriolos que se van hacia los polos. ¿Qué pasa en la bueno, y se unen, recordad, el uso cromático se une a los cromosomas. ¿Qué pasa en la metafase? Meta, la mitad. Sí. Las células vegetales como... Solo con los hilos. Nada, claro, ¿cómo se cogen cosas? No vamos a entrar, porque ahí nos podemos morir. O sea, imagino que será, con la estructura que tenemos nosotros, algo más complicado y más controlable, imagino. Pero vamos. Igual se hacen las 4 fases. Sí. Yo te digo, dime la mitosis de una célula vegetal y tú me explicas las 4 fases. Lo único, que no me hables de centriolos. Vas a hablar de uso cromático, de hilos. Punto. Se acabó. Pero no va a haber 2 estructuras. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale?
Luego, en la metafase lo que sucede es, ya sabéis que a partir de la profase ya están los cromosomas unidos al uso cromático, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces lo que sucede en la metafase es que lo coloca en la mitad de la célula, en lo que denominamos la placa ecuatorial, ¿vale? Lo que tenéis aquí. Las fibras que están unidas por los centrómeros. Luego, ¿qué significa la anafase? Pues una vez que los tengo en la mitad de la célula, lo que hago es tirar de ellos, que es lo que pasa en la anafase. Las fibras empiezan a tirar de los cromosomas y la dividen en las dos cromátidas, ¿vale? Se las lleva cada una al polo de la célula, ¿de acuerdo? El proceso chungo ya habría acabado. ¿Ahora qué hacemos? Reconstruir todo. Es decir, una vez que ya tengo el material, porque fijaos que esto era la clave, o sea, la clave está aquí, en la anafase. A ver si soy capaz de subir esto. Yo he dicho que necesito 2 células con el mismo material genético. Aquí las tengo. 2 células con las cromáticas, ¿vale? No están todavía palpables, pero ya tengo el material dividido en 2. Esa es la clave, esa es la historia. Ahora ya es llevar cada cosa a su sitio y reconstruir lo que he destruido. Pero ahí está la clave. Entonces, lo que os digo, una vez que ya los hemos llevado a los polos y demás, pues ya no necesito fibras porque ya se lleva a su sitio, desaparece el uso acromático, reaparece el nucleolo porque ya vamos a empezar a sintetizar otra vez proteínas y comienza a formarse la membrana nuclear. Ya está. Los cromosomas se descondensan de nuevo, se abren para que estén accesibles y puedan cumplir su función y al final empieza ya un poquito en la anafase. Si os dais cuenta aquí, a esto empieza ya el estrechamiento, ¿vale? Un poquito ahí en la telofase, perdón. Empieza ya un poquito el estrechamiento. Pero bueno, todavía no se considera la citocinesis. Es al final, cuando ya la célula coge, tiene todo organizadito y hace plax, lo rompe y se acabó. Y fijaos, importante, ¿cuál es el cómputo al final? Esta célula que tiene su cromatina y su centriolo es igual que la que empezó aquí, que tiene su cromatina y su centriolo. Y encima esa cromatina contiene la misma información. Eso sí, porque una célula hace piel, otra hace ojo, otra hace pulmón y otra hace corazón, porque todo eso está en el ADN. Y dependiendo de en qué zona del cuerpo se encuentre, hay una parte abierta u otra. Es decir, las células del corazón pues tienen la parte del ADN que sintetiza proteínas para el corazón, y la del pulmón para el pulmón, y la de la piel para la piel. Pero la información de todo nuestro organismo está en todas. La diferencia es cuando se especializan. De hecho, al principio las células madres son esas, es decir, células que todavía no tienen la orden de tú te vas a convertir en no sé qué. O sea, eso significa que con cualquier parte de nuestro cuerpo podemos conseguir ADN. Sí, por supuesto. Y que de ese ADN, si tú lo extraes, tendría las instrucciones precisas para crear un ser humano. ¿Qué es lo que le hace? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le hace? ¿Cuál es la máquina que hace funcionar esto? No, es que la paradoja, claro, dice, ¿qué es lo que hace funcionar esto? La paradoja es que nosotros, o sea, yo no mato a las células me matan a mí. Quiero decir, el corazón funciona porque está formado por células que tienen una forma de, su misión es latir, y tienen musculares, y tiene esa función. Cuando tú comes para la célula. Es decir, la célula, nutrirse, relacionarse, reproducirse. Son las 3 cosas. Si no la nutres, adiós. Cuando tú falleces, Claro. cuando uno fallece, ¿las células siguen reproduciendo? No, pero dicen, bueno, lo que dicen, las uñas y tal y cual, pero las vitales ya no. Porque por un motivo muy sencillo, porque la función de nutrición se acaba. La nutrición, lo veréis en el siguiente tema, se basa en la alimentación. Pues cuando tú te comes un entrecot guay, lo que estás haciendo es que a la célula le vas a mandar una cantidad de proteína y demás tal, que al final convertirá en glucosa para quemar. Y con eso que quema, lo que hace es la mitosis, no sé qué, la tira y de cual. Cuando una célula con una parte del corazón la obstruye si no llega bastante oxígeno, porque nosotros somos una caldera andante, es decir, nuestra energía se basa en quemar glucosa y se quema siempre con oxígeno. Si tú a una célula le mantienes sin oxígeno, le matas la respiración. Es como si tú ahora mismo te tapas la nariz y no respiras. ¿Cómo se produce una célula cancerígena? Eso llama, bueno, yo ahí no, en ese tema, o sea, sé que es debido al ADN, ¿vale? Que son... Se supone que si uno duplica la otra y es igual. O sea, Sí, pero, hombre, claro, pero es que fíjate que el ADN es una cadena súper larga, ¿vale? Y cuando duplicas eso, hay errores. Lo que pasa es que tenemos unas enzimas encargadas de corregirlos. ¿Qué pasa cuando se te escapa un error de esos? Tiras para adelante. Lo que dicen del tabaco, no sé qué tal y cual,
Mi abuelo fuma con 80 palos, se murió, tal, no hay. Mi amigo que no fuma ni nada, le ha dado un cáncer con 40. Ya, vale, perfecto. Pero es verdad que tú juegas más papeletas porque dificulta, o sea, al final, lo que quiero que sí que penséis a nivel de cultura general es, no hay un bicho dentro que duplique el ADN. O sea, son moléculas gigantes. Como el agua es una molécula gigante. Y esa molécula se mueve por enlaces, por interacciones entre átomos. Entonces, si yo esa interacción la dificulto, posiblemente estoy dificultando que una enzima corrija un error en el ADN. Y eso es lo que sucede. Ahora, si tú fumas con un carretero y nunca has dificultado ninguna de esas reacciones, pues enhorabuena a los premiados, chicos. Dios te querrá mucho quien sea, o poco y no quiere que vayas, no sé. Depende cómo lo veas. Pero quiero decir, no hay ahí. Pero sí que juegan más papeletas. Porque, o sea, de hecho,